Vamos a mencionar entonces médula oblongada o bulbo raquídeo. Son los dos nombres, ¿no? Médula oblongada es lo mismo que decir bulbo raquídeo. O médula oblonga también, solamente lo podemos definir. ¿Qué me interesa describir? ¿De dónde a dónde se va a dirigir? Desde el arco del Atlas, va y se dirige hasta el arco del Atlas, hasta un surco, se llama el surco bulbopontino. Entonces veo esos dos lineamientos con estos puntos. Este es el arco del Atlas, y este es el arco del Atlas, y genero una línea transversal imaginaria sobre el arco del Atlas. Este es el arco del Atlas. Bueno, aquí hay una división, hay un surco como tal, no es una línea imaginaria. Dicho surco divide la parte del puente, de esto que constituye mi médula oblonga. Dicho surco divide lo que es el puente de la médula oblonga. ¿Cuánto pesa la médula oblonga? 7 gramos. Entonces, ¿cuánto pesa la médula oblongada? 7 gramos. ¿De dónde se dirige? Desde la parte superior, entonces, de esto que representa el arco del Atlas, hasta mi surco bulbopontino. Ahí tenemos una distancia. ¿Cuánto aproximadamente mide de longitud, entonces, lo que representa la médula oblongada? 30 milímetros. 30 milímetros. Esto es longitud. Mencionemos el ancho. El ancho en la parte superior de la médula oblongada es de 22 milímetros. Y en la parte inferior se estrecha como un cono, y va a ser de 11 milímetros. Entonces ahí está el ancho. La parte anteroposterior, posterior, justo como estamos viendo, ¿qué corte es este? ¿Creen? Corte medial. ¿De qué? ¿De puente, de la médula oblongada, de la misma médula espinal? ¿Estamos? Y de la porción de cerebelo también. ¿Cómo es un corte medial? Yo puedo entender entonces que lo que es la parte anteroposterior es aproximadamente de 14 milímetros. 30 milímetros de longitud, ancho, grosor, bien, son características generales que me da la médula oblonga. ¿Estamos? El Atlas y el surco bulbopontino. Me interesa describir características de relación. ¿Cuáles van a ser las relaciones de la médula oblongada o bulbo raquídeo? Para describir relaciones, menciono entonces una parte anterior, una parte posterior y un segmento lateral. Esas son las relaciones de la médula oblongada. Anteriormente, ¿qué vamos a tener de la médula oblongada? ¿Con quién se va a relacionar la médula oblonga? Se va a relacionar anteriormente con la arteria vertebral. Se relaciona con la arteria vertebral. Si nosotros vemos en esta imagen algo de color rojito, esto representa mi arteria vertebral. Está sin nombre en su libro también. Esa es mi arteria vertebral. ¿Recuerdan las partes del cráneo? Base de cráneo, ¿sí? Hueso occipital, clivus. ¿Recuerdan al clivus del hueso occipital? Clivus, entonces, viene a ser una de las relaciones anteriores de la médula. Muy bien, además de la arteria vertebral y el clivus, vamos a tener otro segmento. ¿Qué creen que es esto? Si esto es el Atlas, ¿qué es eso? Eso, la povis odontoides. Povis odontoides. O también lo llamamos el diente del axis. El diente del axis. Cualquiera de los dos nombres. Es igual. La povis odontoides o el diente del axis. Bueno, vamos hacia la parte posterior. ¿Quién está en la relación posterior?
Bueno, posteriormente a lo que representa la médula espinal, la médula oblongada, perdón, encuentro un espacio. ¿Qué es esto? Eso, posteriormente entonces el cuarto ventrículo. Posteriormente el cuarto ventrículo. Y menciono esta estructura. Toda esta porción que es cerebelo. Ahí mencionó la parte del cerebelo. Muy bien, lateralmente también va a estar mi arteria vertebral, porque mi arteria vertebral tiene un trayecto de lateral a medial. ¿Por qué de lateral a medial? Porque al medio, por encima de la médula oblongada y puente, ambas arterias laterales se unen y forman esto, se llama el tronco basilar. Esto es mi tronco basilar. Ambas arterias vertebrales se unen y forman el tronco basilar. Muy bien, entonces por eso lateralmente la arteria también vertebral. Arteria vertebral. Una articulación, ¿cuál articulación menciono? La articulación entre el atlas y el hueso occipital, occipito atlantoidea. Occipito atlantoidea. Como eso lo dice González, ¿no? Así utiliza el término occipito atlantoidea. Si yo digo atlanto occipital, ¿está mal dicho? Atlanto occipital, como dice Kay Moore. ¿Está mal dicho? No, ¿verdad? Es lo mismo. Occipito atlantoidea o atlanto occipital son las relaciones laterales que tiene esta porción. Bueno, y vemos y describimos esas relaciones con este esquema. Arterias vertebrales entre el axis clivus. El plano osteoligamentario en la parte posterior. Nos faltaba ese planito, entonces acá el plano osteoligamentario. Ligamentario. Compuesto por qué? Por el arco posterior. ¿Posterior de qué hueso? Del atlas. Arco posterior del atlas, forma el plano osteoligamentario. Cerebelo, cuarto ventrículo, articulación, arteria y el origen acá en la parte lateral del nervio espinal o accesorio. ¿Qué craneal es el accesorio? Onceavo par craneal, por cierto. Entonces acá el origen espinal, del espinal o accesorio. El onceavo par craneal. Bueno, ahí ya tengo mi esquema de las relaciones. Agarro una imagen real y describo las mismas características. En un corte medial, de la misma manera voy e interpreto las diferentes estructuras. Puente. Debajo de puente, surco. Y justo por encima del surco van a poder diferenciar esto es arteria. Se puede ver en su libro esta arteria. Ahí está la arteria. ¿Qué arteria será? La arteria vertebral, lateral. Y por delante del puente, cuando se unan las dos, van a formar el tronco basilar. Ahí está el tronco basilar. De la misma manera, acá está el diente del axis y los arcos posteriores. Acá está el arco posterior, el arco anterior, ¿ya? De lo que respecta a la médula oblongada. Y ese será el límite, esos arcos serán el límite inferior de la médula oblongada. ¿Estamos? Acá está cerebelo, acá está cuarto ventrículo. Bien, en la misma pieza. Describo caras. ¿Cuáles son las dos caras para mencionar entonces? En la configuración externa de la médula oblongada, dos caras, una cara anterior y una cara lateral. ¿Qué voy a mencionar de la cara anterior? Las diferentes estructuras. Esta es una imagen de la cara anterior de la médula oblongada. Por lo tanto, digo, la médula oblongada o bulbo raquídeo tiene las siguientes características o estructuras en su cara anterior. Bien, ¿qué veo en su cara anterior? Vemos este surco, les estoy presentando el surco. Vemos a mi surco bulbopontino, ¿sí?
Ahí está mi surco bulbo póntino. Entonces menciono número 1, en la cara anterior, el surco bulbo póntino. Número 2, de manera vertical, a través de esto que se llama el foramen ciego, es un remanente embriológico inconstante, por si acaso. No muchas veces encuentro al foramen ciego. Esto es inconstante. ¿Dónde voy a encontrar a dicho foramen ciego? Entre el surco bulbopontino y este surco. Este es el surco anterior, continuación de la médula espinal. Este es el surco anterior y medial. Surco anterior y medial. Todo esto representa el surco anterior y medial. Bien, ¿qué más tengo en la parte anterior? Dice, las masas a ambos lados, que en la médula espinal que representaban el cordón anterior, ¿no? ¿Recuerdan el cordón anterior de médula espinal? ¿Sí? Pero en la médula oblonga ya no va a ser el cordón anterior. A esto lo voy a llamar pirámides. Estas van a ser las pirámides. ¿Pirámides qué? Pirámides vulvares. Porque estoy en el bulbo aquí. Pirámides vulvares. Pueden tener un surco. ¿Cómo se va a llamar este surco en la médula espinal? Donde miren justo se origina C1. ¿Qué se lo llama ese surco? Anterolateral. Surco anterolateral. Pero González me dice, al surco anterolateral le voy a cambiar el nombre. Le voy a llamar, repito, le voy a cambiar el nombre y lo voy a llamar surco preolivar. Preolivar. Al surco anterolateral le cambio el nombre. Como muchas estructuras cambian de nombre. Entonces, este surco anterolateral de la médula espinal, acá se va a volver el surco preolivar. Tengo una formación gris sobresaliente a los lados de las pirámides. ¿Ven con colorcito verde? Esto va a ser la oliva vulvar. El número 6 lo voy a denominar la oliva vulvar. Y tengo la oliva vulvar. Entonces, voy recapitulando, tengo un surco bulbopóntino, un foramen ciego inconstante, un surco anterior medial, pirámides vulvares, un surco anterolateral, que es continuación de la médula espinal, pero lo voy a cambiar de nombre, lo voy a llamar surco preolivar. Y en la parte 6 voy a denominarlo oliva vulvar. Muy bien. ¿Qué más me interesa de la cara anterior? Dice, el surco anterior medial desaparece en su extremo inferior. Quiere decir que a este nivel no hay surco. Justo en este pedacito no voy a encontrar surco. Entonces, el surco anterior medial a nivel inferior, desaparece. ¿Y qué significa que desaparece? ¿Por qué no hay el surco anterior justo en la parte anterior e inferior de la médula oblongada? Es el punto donde desaparece que se produce el entrecruzamiento motor. ¿Estamos? Por eso desaparece. Entonces, el surco anterior y medial a nivel inferior desaparece. ¿Por qué? Porque es donde se produce el entrecruzamiento motor. Entrecruzamiento motor. Entonces, ahí está. El surco anterior y medial es donde se produce el entrecruzamiento motor. Ahí tengo la característica del entrecruzamiento motor. Bueno, entonces esos son los detalles de la parte anterior. Bueno,
Si nosotros entendemos esto, miren lo que va a pasar en el surco preolivar. Miren, en el surco preolivar está el origen aparente de un nervio, surco preolivar. Va a constituir el origen aparente ¿de qué par craneal? Eso, del hipogloso. El surco preolivar se constituye en el origen aparente del hipogloso. Y es ahí donde voy a ir a buscar pues, este par craneal. ¿Lo vemos al hipogloso? Justo en el surco preolivar tendré que ir a buscar al hipogloso, ¿no? La emergencia del hipogloso, las fibras del hipogloso. Bueno, vayamos a la parte posterior. Antes de continuar con esto. En este surco bulbopontino hay que remarcar una emergencia. Dice, la base de las pirámides, porque esta va a ser más ancha y luego se va a ir estrechando, ¿no? Porque hemos dicho, esta parte es más ancha y esta parte es más estrecha. Bueno, la base coincide con la emergencia de un par craneal, dice en la descripción González. ¿Cuál par craneal encontramos en el surco bulbopontino? El sexto. ¿Cuál es el sexto? El abducens. No solo encontramos el abducens, lateralmente encontramos al séptimo y al octavo. ¿Cuáles son estos pares craneales? Ahí voy a ir a buscar a estos pares craneales. Al facial y al vestíbulo coclear. Vestíbulo coclear. Entonces, justo este punto es el origen aparente. Eso tiene que quedarse claro. Este es el origen aparente. Aparentemente se están originando a ese nivel. Pero no. Dentro hay una colección, un núcleo para cada uno de estos pares craneales. Bueno, entonces digo por eso aparentemente. Aquí hay un nervio. ¿Vemos este nervio? Este nervio acompaña al facial. El facial es 80% motor y entre 5 a 10% sensitivo, entre un 80 a 90% motor y 5 a 10% sensitivo. Entonces este nervio se llama de Reisberg, o también llamado nervio intermedio. ¿Por qué intermedio? Porque está entre el facial y el vestíbulo coclear. Entonces tengo este nervio, se llama el nervio intermedio de Reisberg, que va a acompañar al facial y es la parte sensitiva del facial. Recuerden que el facial es altamente motor, todos los músculos de la cara, ¿no? Por él, facial. Muy bien, ahí entonces cara anterior. Vamos y relacionamos. En la pieza anatómica, González me muestra y me dice, acá está la característica de lo que acabamos de mencionar. Y eso es lo que vemos en la pieza anatómica. ¿Vemos al abducens? Sí. Está pintadito, sí. ¿Vemos el facial? Sí. Al ladito un nervio intermedio delgadito y luego vemos el vestíbulo. Este es mi surco bulbo. Esta es mi arteria vertebral del lado derecho y del lado izquierdo. El lado derecho y el lado izquierdo, perdón, por la posición del encéfalo. Lado derecho y lado izquierdo. Se unen las dos y este es el tronco basilar. ¿Estamos con el tronco basilar? Muy bien. Acá veo al surco anterior medial y justo veo lo que González me dice. Aquí no hay el surco. Si somos detallistas, no hay el surco, ¿no? Y corresponde a mi entrecruzamiento motor, ¿no? Donde van a entrecruzarse las fibras motoras. 90% de las fibras corticoespinales se entrecruzan. Entonces, por eso lo borran ese. A un ladito veo como un relieve la oliva. Y veo la emergencia, ahí van a venir las fibras de esto que representa el hipogloso. Ahí vamos a tener entonces al hipogloso. ¿Qué más? Vamos a la cara posterior entonces. Si ya hemos descrito la cara anterior con sus estructuras, la cara posterior la voy a describir de la siguiente manera. ¿Cómo voy a describir la parte posterior de la médula oblongada? Primero González me dice, hay un cuarto ventrículo, ¿no?
Entonces es lo primero que voy a relacionar. A ver, vamos a describir esto con relación al cuarto ventrículo. Quiero que entiendan. Entonces este espacio constituye el cuarto ventrículo. Para describir la cara posterior de la médula oblongada, González me dice, dicha cara posterior de la médula oblongada, la voy a dividir en dos partes. Una porción que la voy a denominar triángulo póntino y otra porción que la voy a denominar triángulo vulvar. Pero quiere aclarar González que dicha división va en relación al cuarto ventrículo, porque, repito, la cara posterior de la médula oblongada está siendo parte del cuarto ventrículo. Pero no solamente la médula oblonga, sino también esto que se presenta el puente. Entonces, por eso lo vamos a dividir y vamos a decir acá, a la mitad. Mitad corresponde al triángulo póntino, porque está en relación al puente, y la otra mitad en relación a la médula oblonga, por eso lo voy a llamar triángulo vulvar. Entonces, la cara posterior la iré dividiendo en relación al cuarto ventrículo. La dividiré en relación al cuarto ventrículo. Y mencionaré si el cuarto ventrículo va a tener un piso. Un piso y va a tener un techo. Pero acabo de decir que hay triángulo póntino y vulvar. Entonces, mencionaré en cada uno de estos el piso y luego mencionaré en cada uno de estos el techo. Vuelvo a repetir. La cara posterior va en relación a este espacio, al cuarto ventrículo. Ambas porciones, puente y médula oblongada, son la cara, van a estar relacionados con esto que representa el cuarto ventrículo. Entonces voy a mencionar que todo lo que está apoyado al cerebelo va a representar el techo y todo lo que está apoyado al puente y a la médula oblongada va a ir a formar el piso. ¿Me entienden? Lo que está apoyado al cerebelo, el techo, y lo que está apoyado a la médula oblongada o bulbo raquídeo, el piso. Techo, piso. Y es así como que González, me lo va a describir. Me lo va a describir como techo y piso. Entonces voy y divido estos dos triángulos. ¿Qué es lo que va a dividir estos dos triángulos? Dice que hay formaciones intermedias. Estas formaciones intermedias dividen a los dos triángulos. Se llaman estrías acústicas. Estrías acústicas. Y las estrías acústicas dividen al triángulo. Esto va a ser mi triángulo póntino. Esto va a ser mi triángulo póntino. Y este va a ser mi triángulo vulvar. ¿Se ven mis dos triángulos? ¿Sí? Que constituyen el piso. Muy bien, ya tengo el piso. ¿Qué voy a describir? Estructuras a ver del piso a nivel del triángulo póntino. Bueno, vayamos a describir entonces estructuras primeramente de este, que está arriba. Tengo una prominencia, dice. Esta prominencia se lo llama colículo facial. Voy y menciono primero al triángulo póntino. Mencionar al triángulo póntino. Eso representa el colículo facial. ¿Qué representación tiene el colículo facial? Es una prominencia por encima del núcleo del sexto par craneal. Es una prominencia, esto es igual a ser una prominencia por encima del núcleo del sexto par craneal o abducción. Ese es el colículo facial, todo esto. Una prominencia. Y tiene una coloración grisácea. Dice, por encima del colículo facial y paralelamente a esto, ¿qué va a hacer esto? Esto es la continuación de esto. Es el surco medio posterior. Entonces el 2, sobre todo el piso, va a ser el surco medio posterior. Surco medio posterior. Va a ir por todo, como una continuación desde la médula espinal.
surco medio posterior. Entonces acá, lateralmente a dicho surco, tengo la eminencia. Eminencia media, paralela al surco posterior medio, esta eminencia, se lo llama eminencia media. Luego veo una área, miren, con puntos. Locus coeruleus se llama esa. 4 lo llamo locus coeruleus. ¿Qué importancia tiene el locus coeruleus por detrás de la médula oblongada? Es un área que libera noradrenalina. Y tiene que ver con los estados de ánimo del individuo. Tiene que ver con los estados de ánimo y de actividad del individuo. Bien, entonces por eso se llama locus coeruleus, como lo han puesto. Una vez cuando han estado con una alegría, una actividad extensa, están extasiados, ¿no? Entonces al estar extasiados, por eso lo han denominado locus. Se vuelven locos, ¿no? Por eso la denominación de locus coeruleus, por la liberación de noradrenalina. Y creer que era el centro de la locura. Tenemos una fosita. Este espacio por encima del colículo facial se llama fosita superior. Es una depresión esa fosita superior. Nosotros en la siguiente clase, el día lunes, vamos a ver al puente. Y en el puente está el trigémino, del que más vamos a hablar. Pero el trigémino tiene una particularidad. Tiene núcleos masticadores y núcleos sensitivos a diferentes niveles. Desde el mesencéfalo, puente y médula oblongada, a 3 niveles. Por lo tanto, acá en la fosita superior se presenta el núcleo masticatorio. ¿Masticatorio de qué par craneal? Del trigémino. Eso representa eso. La fosita superior es una depresión que está a la altura del núcleo masticatorio. Aquí viene el núcleo masticatorio del trigémino. Ahí está. No lo menciona Kenny Moore, pero acá arriba hay una no lo menciona González, hay una depresión. Esa depresión que va a llegar a esto se llama el acueducto mesencefálico. A esa altura está, donde está ese círculo rojo. Esto representa entonces la entrada para bañar de líquido cefalorraquídeo, porque estamos en el piso del cuarto ventrículo. Y el cuarto ventrículo es uno de los espacios que se ha desarrollado para almacenar líquido cefalorraquídeo. Ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo. Y del cuarto ventrículo a la cisterna terminal. Muy bien, entonces, ahí está. Esto se llama el acueducto mesencefálico o de Silvio también. Ducto mesencefálico o de Silvio. Mesencefálico o de Silvio. Mesencefálico de Silvio. Bien. ¿Qué más voy a describir? Ahí está entonces el triángulo póntico. Voy a describir al triángulo vulvar. ¿Qué hay en el triángulo vulvar? Dice, en el triángulo vulvar hay una serie de organizaciones entre formaciones blancas y grises. Lo que voy a tener acá primeramente es el ala interna, blanca. Voy a tener en el triángulo vulvar, lateralmente al surco medio posterior, el ala blanca interna. El ala blanca interna, número 1. Ahí está. Luego el número 2 constituye el ala gris. 2 constituye el ala gris. Y está el ala gris. 3, otra formación blanquecina. Este es el ala blanca externa. La blanca externa.
Y abajo de estas formaciones, dice, entre el ala gris y el ala blanca, tengo esta área, se llama el área postrema. ¿Cuál? El área postrema. ¿Para qué sirve el área postrema? El área postrema es el centro del vómito. El área postrema es el centro del vómito. Justo al finalizar su libro, Kay Moore me habla de los núcleos propios de la médula oblongada. Uno de los núcleos propios de la médula oblongada es el núcleo del vómito. Y yo, para entender dónde está el núcleo del vómito, está en el área postre, porque no me lo va a graficar otra vez Gonzalo. ¿Estamos? Muy bien. Ahora dice, las formaciones laterales van a formar pilares. ¿Qué pilares? Miren, estos se llaman pedúnculos. No nos olvidemos que tenemos cordones, ¿no? Cordones, acá por ejemplo vamos a tener al cordón posterior. Todo esto es el cordón posterior y vamos a entender cómo se organiza este cordón posterior. Este cordón en el triángulo pontino forma los pedúnculos cerebelosos. Pedúnculos cerebelosos. ¿Cerebelosos qué? Superiores. Estoy aclarando, son cerebelosos. Va a haber pedúnculos cerebrales que forman el mesencéfalo. Estos son pedúnculos cerebelosos. ¿Qué hacen los pedúnculos cerebelosos? ¿Quién va a estar fijado a esta porción? El cerebelo. Miren, este es el pedúnculo. Vemos esta porción entonces que permite fijar al cerebelo. ¿Sí? Acá vamos a tener estas formaciones. Acá vamos a tener estas formaciones que van a ser el relieve para el piso y van a ir a formar después parte del techo. Los pedúnculos cerebelosos superiores. En el triángulo vulvar también tengo otro pedúnculo. Si yo voy a la parte inferior, tengo otro pedúnculo. Miren, este pedúnculo. ¿Cómo se lo llama? Pedúnculo cerebeloso. ¿Cerebeloso qué? Inferior. Ahí está el pedúnculo cerebeloso. Superior e inferior. ¿Qué están haciendo? Están fijando al cerebelo. Pero no es la única función la fijación. A través de los pedúnculos cerebelosos va a ir la información sensitiva al cerebelo. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cómo está organizado esto? Yo ya sé. Acá al medio, ¿quién está? Golo cuneiforme o Golo burdach. Golo gracil, ¿no? Ahí está Golo gracil. Y a su ladito recién está el cuneiforme burdach. ¿Quién separa a los dos? Un surco intermedio. ¿Quién separa a los dos? Este surco intermedio. Ahí está separando entonces a Gol y cuneiforme. Y luego, después de eso, voy a tener mi surco posterolateral. Posterior a eso, esto representa el surco posterolateral. Entonces, Gol y cuneiforme, ¿qué van a hacer? Van a ir a terminar a núcleos que van a estar en este triángulo vulvar. ¿Estamos? Pues van a ir a terminar a sus núcleos. Cuneiforme y Gol van a terminar aquí. Aquí termina. Bueno, ahí está la cara posterior, pero el piso. Eso es el piso. El ángulo superior, este es el ángulo superior que hemos dicho está en relación al conducto o el acueducto de Silvio. Y este ángulo inferior se lo llama óbex o cerrojo. ¿Recuerdan el conducto ependimario o central de la médula espinal? Entonces el óbex o cerrojo, que es esta parte, óbex o cerrojo, permite comunicar cuarto ventrículo con el conducto ependimario. ¿Estamos? El óbex o cerrojo sirve para comunicar cuarto ventrículo
con el conducto ependimario, o también llamado conducto central de la médula espinal. ¿Estamos? ¿Para qué sirve entonces el óvulo sucesor? Bueno, esos son los ángulos, las paredes o bordes son los pedúnculos cerebelosos, superior e inferior. Hemos hablado del piso, vayamos a hablar del techo. ¿Qué vamos a tener entonces en el techo? Vamos a tener una membrana. Vamos a tener una membrana. Acá va a estar esta membranita. Esta membranita es el velo medular. Así se lo llama esta membranita, velo medular. Arriba y abajo se lo llama velo medular. Ahí tenemos el velo medular. ¿Qué diferencia el velo medular en el triángulo póntino y en el triángulo vulvar? Va a constituir el techo. Todo esto representa una membrana. Todo esto representa una membrana. Velo medular. Velo medular. Velo medular. Bueno, en otras literaturas le decimos otro nombre, pero velo medular. Dice, el velo medular, como techo, tiene dos forámenes al lado. Estos forámenes son llamados de Luschka. Luschka. Ahí está, Luschka. Estos son los forámenes de Luschka. Al medio vamos a tener otro foramen, se lo llama de Magendie. Ahí al medio vamos a tener otro, se lo llama Magendie. Magendie. Magendie y de Luschka son mis orificios. ¿Qué van a hacer estos orificios? Recuerdan que hemos hablado de una cisterna terminal. Van a venir del cuarto ventrículo a la cisterna terminal. Van a permitir la salida. Acá también hay plexos coroideos, por si acaso. No vayan a creer que solo hay plexos coroideos en la prolongación occipital de los ventrículos laterales. Bueno, acá hay plexos coroideos que también van a ayudar a formar el líquido cefalópodo. Aquí hay un engrosamiento inferior. Lo vamos a llamar tenia, a este engrosamiento. Tenia medular. Esta es la tenia, un engrosamiento de esta membrana que está cubriendo el techo. La voy a llamar tenia medular. Entonces ahí tengo el velo medular cubriendo el techo. Dos orificios laterales, los de Luschka. Uno al medio, el de Magendie. Y la porción intermedia de verdecita va a ser mi tenia medular. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Muy bien. Y así encuentro características como, por si acaso, acá está el acueducto mesencefálico. Acá está el acueducto mesencefálico de Silvio, comunicando con el tercer ventrículo. Ahí está el acueducto mesencefálico. Llegamos al cuarto ventrículo. Y en el cuarto ventrículo hay dos válvulas que regulan el flujo y la entrada al cuarto ventrículo. Una válvula superior se llama válvula de Busen. Una válvula inferior se llama válvula de Tarim. Repito, hay dos válvulas que se desarrollan en el cuarto ventrículo. Una válvula superior, válvula de Busen, y una válvula inferior, válvula de Tarim, que lo describe su libro también, pero no lo muestro. Bueno, y tenemos, ahí están las características de una prolongación hacia la parte posterior. Si acá tenemos el techo, acá hay una prolongación del cerebelo, un espacio. A este espacio lo voy a denominar fastigium. Justo una depresión dentro del cerebelo, depresión media, la voy a denominar como fastigium. Acá entonces válvula de Busen y acá la válvula de Tarim para el cuarto ventrículo. Y si esto es cerebelo, acá voy a encontrar la cisterna terminal. Ahí viene la cisterna terminal. Y la cisterna terminal se continúa con el espacio subaracnoideo, entre aracnoides y pía madre, donde está el líquido cefalorraquídeo. Desde la cara lateral de la médula oblongada puedo ver la emergencia de otros pares craneales. No se olviden que nosotros hemos mencionado solo el surco anterolateral, pero este surco
es mi surco. ¿Qué surco? Mi surco posterolateral. Entonces, desde la imagen lateral, puedo ver al surco posterolateral, que constituye el origen aparente para los siguientes pares craneales. Vamos a tener para el glosofaringio, el vago y la raíz craneal del nervio accesorio. No se olviden que el nervio accesorio tiene esta raíz craneal y esta raíz que se la llama raíz espinal, ¿no? Y salen por diferentes lugares también, por si acaso. La raíz espinal sale por el foramen magno y la raíz craneal sale por el foramen yugular, en la base del hueso occipital. Bueno, ahora vamos a la configuración interna. Todo esto que hemos ido describiendo ha sido configuración exclusivamente externa. ¿Qué me dice la configuración interna? En la configuración interna me dice hay el deposamiento motor. Entonces analizo. Las fibras que están de rojo representan al haz córtico-espinal cruzado, o a la vía piramidal cruzada. Las fibras que están de verde representan al haz córtico-espinal directo, o su otro nombre es haz piramidal directo, ¿no? Entonces dice, a nivel de la médula oblongada, estamos, recuerden, ¿esto qué núcleo creen que es? Oliva. Eso, núcleo olivar. Ahí está, la oliva vulvar. Entonces, estamos en la parte inferior de la médula oblongada. Justo en este punto se entrecruza y se explica cómo el hemisferio derecho, la parte motora, va a gobernar el lado izquierdo. Y esta decruzación explica cómo mi hemisferio izquierdo domina mi lado derecho. ¿Estamos claros? Es a partir de esta decruzación que me la muestra que hay que aclarar que 10% de la información motora no decruza. 10% de la información motora no decruza. Baja en el mismo sentido que sea original. Hasta ahí estamos, motora. Muy bien, esa es la parte. La vía sensitiva. Entonces digo, en la vía sensitiva, o en el entrecruzamiento sensitivo, hay algo interesante. ¿Qué va a pasar en la vía sensitiva? La parte medial que hemos dicho que es grácil, está grácil, delgado, grácil o gol, ¿no? Y la parte lateral, cuneiforme o burdach. Forme o burdach, ahí está cuneiforme. Forme o burdach. Dice, dicho entrecruzamiento se da justo inmediatamente por encima del entrecruzamiento motor. Justito se da, por encima. Entonces, justo por encima del entrecruzamiento motor tengo estos núcleos. Los núcleos que estoy pintando de verde son el núcleo cuneiforme o de Burdach. Núcleo. Ahí es el núcleo donde va a terminar la núcleo cuneiforme o de Burdach. Ambos lados, derecha e izquierda. Al medio voy a tener al otro núcleo. ¿Cómo se llama el núcleo? Grácil o gol. Cualquiera de los dos, grácil o gol. Muy bien, las fibras ya han llegado a sus núcleos. En la médula oblongada, las fibras después de llegar a su núcleo se entrecruzan. Las fibras sensitivas que venían del lado derecho van a pasar al lado izquierdo. Y las fibras sensitivas que venían del lado izquierdo van a pasar al lado derecho. Y a esto se llama entrecruzamiento sensitivo. ¿Estamos?
Vamos a después de estos cortes comerciales.